Muy buenas tardes a todos aquellos que se encuentran visualizando esta presentación. El día de hoy, Sigma Capacitaciones presenta un tutorial acerca del modelamiento hidráulico con el software AIRIC. En la presentación del día de hoy haremos un caso aplicativo de lo que se puede realizar usando el software de AIRIC. Este software, relacionado con el modelamiento hidráulico, tiene funciones muy similares a lo que hace ECRAS y también a lo que hace IBER. Pero en este caso, el caso aplicativo que realizaremos será en dos dimensiones. Quiere decir de que nosotros empezaremos con un mallado. En ECRAS, por ejemplo, tenemos el caso de una dimensión donde nosotros modelamos un río a partir de secciones transversales. Sin embargo, también en ECRAS podemos definir mallas cuando trabajamos con el RASmapper. De igual modo, con el IBER también podemos trabajar en dos dimensiones. Entonces, AIRIC tiene múltiples aplicaciones, tiene múltiples funciones y es también bastante interactivo por la interfaz que posee, y para aquellos que hayan trabajado con ECRAS o con IBER, trabajar con AIRIC también se les va a hacer muy familiar. Bueno, entonces hablemos un poco de lo que es el software AIRIC para ver luego su posterior aplicación. Este taller pretende ser aplicativo, por lo que la documentación se les hará llegar para que ustedes puedan seguir repasando todo aquello relacionado con lo que es AIRIC. En esta presentación entonces, antes de empezar, se les va a compartir lo siguiente. Se les va a compartir una carpeta en la cual ustedes van a tener el background del ejercicio del día de hoy. En este se van a encontrar, por ejemplo, la imagen del proyecto a realizar. Vamos a encontrar el N2F.tpo, que viene a ser la topografía del terreno a modelar. Y por último, también tenemos archivos CSV llamados Qt1, Qt2 y Qt3, que van a representar los caudales para este tipo de proyectos. Tenemos entonces el Qt1, tenemos el Qt2 y tenemos el Qt3, todos con intervalos de 600 segundos. Luego también se les anexará lo que es la presentación que vamos a hacer en un momento, el instalador del software AIRIC para que ustedes lo tengan en sus PCs, y por último el proyecto ya finalizado, ¿no? Es decir, el día de hoy vamos a realizar esta simulación, pero nos vamos a dar cuenta de que al momento de ejecutarse la simulación, esta va a demorar un poco de tiempo, ¿no? Por eso es que se les va a anexar el proyecto ya terminado. Teniendo entonces esos archivos, estarán listos para poder replicar lo que se haga el día de hoy. Para recibir todos estos materiales, tienen que ponerse en contacto con el correo que se colocará al final del video. Entonces tienen que ponerse en contacto con el correo e inmediatamente se les enviará todos los archivos que aquí propuestos. Bueno, entonces ahora sí, empecemos con la presentación de AIRIC. Hablemos entonces un poco de este software libre. AIRIC viene a ser un software desarrollado con la finalidad de proporcionar entornos completos para la simulación de cauces de ríos. Estos resultados, como vamos a verlo a continuación, podemos nosotros importarlo. Podemos llevarlo a Google Earth, podemos llevarlo a otras plataformas y dentro de estas hacerle distintos tipos de análisis, de mitigación, de prevención, de inundación. Todos estos detalles los podemos ver en AIRIC, ¿no? Pero también los podemos apoyar de otras plataformas. Al igual que otros programas, AIRIC va a constar de tres funciones principales: de un preproceso, de un postproceso y del solucionador. Entonces, en la parte del preproceso que se está mostrando en pantalla,
En la parte del preproceso, nosotros lo que vamos a hacer es, por ejemplo, crear la grilla, configurar nuestro entorno de trabajo. Vamos a también de repente llamar las condiciones de contorno, elegir el proceso de las ecuaciones que van a resolver, en este caso, en nuestro tema de inundación. Luego, lo que vamos a hacer es empezar en sí a desarrollar, ¿no? Toda esta simulación. Para esto nosotros podemos trabajar en 1D, en 2D, en 3D. En este caso, para el tema de inundaciones, trabajaremos en 2D. Una vez hecho eso, lo que podemos hacer es visualizarlo. Nosotros, así como en ECRAS teníamos un visualizador, donde podíamos ver inclusive, por ejemplo, flechas, también podíamos ver líneas de corriente, podíamos ver partículas. En IRIC podemos ver cosas muy similares, ¿no? Lo vamos a ver en este momento. También nos dice esta presentación de que los resultados que nosotros obtenemos, la data que nosotros obtenemos, podemos llevarla hacia Google Earth, por ejemplo, para ver que también esta imagen, me refiero al resultado, se ve con la presentación de Google Earth, ¿no? Es decir, si es que la parte, digamos, de inundación se condice con lo que está presentado en Google Earth. Podemos llevarle imágenes también, ¿no? Como se está mencionando en este momento. Entonces, ahora, cuando nosotros empezamos a trabajar con IRIC, tenemos que tener presente lo siguiente, que IRIC tiene múltiples solucionadores, dependiendo del caso con el cual nosotros vayamos a trabajar. Entonces, si es que nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, con un tema de inundación o de cauce de ríos, entonces el solucionador más adecuado y más común tendría que ser el NICE 2D Flood. Entonces, como se menciona en la presentación, este va a ser un solucionador para flujo de inundaciones. Va a ser un plano bidimensional. Entonces, tenemos claro de que el solucionador que vamos a utilizar para esta presentación es el NICE 2D Flood para tema de inundaciones. Hay otros solucionadores que se van a utilizar para distintos casos, pero en este caso vamos a utilizar el NICE 2D Flood. ¿Cuál es el esquema entonces de procedimiento? A grandes rasgos lo que tenemos que hacer es crear el grillado de cálculo, tal como lo hacemos en otros software de modelamiento hidráulico. Luego vamos a establecer las condiciones de cálculo y por último vamos a correr el cálculo. Entonces, a grandes rasgos presentamos cuál es el esquema de procedimiento. Ahora veamos cuál es el proceso que resume la modelación en IRIC. Como todos los software de procesamiento, lo que primero tenemos que hacer es ingresar los datos, como lo estamos viendo aquí. Con ingreso de datos, lo que tenemos que hacer es cargar una topografía en la cual nosotros vamos a empezar la simulación. También tenemos que tener un mapa de coeficientes de rugosidad. Tenemos que tener un hidrograma de caudal de entrada y salida. Si tenemos obstáculos, también los podemos poner. Si tenemos granulometría, también la podemos poner. Luego de este ingreso de datos, procedemos a lo que es el preproceso, ¿no? En la etapa de preproceso es donde nosotros definimos el tamaño de la malla, la extensión de la malla. También definimos dónde es aguas arriba, dónde es aguas abajo. Todo eso es lo que vamos a ver en la parte del preproceso. Entonces, luego también podemos ver en el postproceso la visualización de las variables de salida, tales como contornos, vectores, partículas. Y por último, datos externos de visualización, pues se refiere a la parte de los tirantes hidráulicos, tal como lo hemos visto en ECRAS, líneas de flujo, velocidades, etc. Entonces, a grandes rasgos, este viene a ser el proceso que va a resumir la modelación en IRIC. Siguiendo entonces con la presentación, las ecuaciones que va a resolver IRIC van a ser las siguientes, ¿no? IRIC va a resolver, por ejemplo, ecuaciones básicas en un sistema de coordenadas rectangular. También va a resolver ecuaciones de flujo en sistemas de coordenadas curvilíneas. Y también va a utilizar el método de diferencias finitas.
Tal como en otros programas, lo que va a intentar hacer IRIC es resolver las ecuaciones de Saint-Venant y por ende lo que va a buscar es converger en el proceso. Entonces muchas veces cuando hagamos las simulaciones, a veces IRIC no nos va a botar los resultados o en un plazo mediano del proceso me va a botar un error, por ejemplo, porque no hemos definido bien de repente los pasos de tiempo, o también lo que no hemos hecho bien es que no estamos logrando de que IRIC converja en cuanto a la solución. Sin embargo, como este es un taller netamente aplicativo, vamos a seguir explicando los procesos. Ahora, cuando nosotros utilizamos o queremos hacer modelamiento hidráulico, o queremos hacer, por ejemplo, ya siendo más específicos, modelos de inundación, no vamos a usar solamente IRIC, EGRAS o IBER, sino también nos tenemos que apoyar de otras herramientas. Por ejemplo, nos podemos ayudar de Google Earth, nos podemos ayudar de herramientas GIS, de Global Mapper, también de Civil 3D, HMS y por último, ya ejecutamos el IRIC, EGRAS o IBER. Google Earth nos puede servir, por ejemplo, para determinar cuál es nuestra zona de trabajo. El GIS me va a ayudar, por ejemplo, usando las herramientas del Goldie-Mayery, podemos definir cuáles son las zonas de rugosidad, ¿no? Para poder darme cuenta de cuál es la parte del cauce, la parte del lecho y las distintas zonas de rugosidad. Con Global Mapper lo que puedo hacer es generar justamente, por ejemplo, ¿no? Curvas de nivel. Puedo construir una cuenca en Global Mapper. En Civil 3D, que es un software bastante completo, en esta parte de inundación lo que nos serviría es, por ejemplo, usar uno de sus componentes, que en este caso sería uno para hallar el caudal. Que lo podemos ver, ¿no? En este caso no lo vamos a aplicar, pero en sí lo estamos mencionando. Luego, este componente de Civil 3D lo que hacía era calcularme caudales, ¿no? Por distintos métodos. Civil 3D en este componente tiene, por ejemplo, para hallar el tiempo de concentración, el método de Kirpich, y para calcular los caudales tenemos, por ejemplo, el de la curva número, el del litrograma, pero esto es equivalente a usar, por ejemplo, EKHMS, ¿no? Que también me va a calcular caudales para distintos tiempos de retorno. Y por último, nos dirigimos a IRIC, ¿no? Donde tenemos que cargar la información que hemos tratado previamente y hacerle correspondiente preproceso, postproceso y visualización. Entonces, como se mencionó en un momento, teníamos que definir la topografía y luego de la topografía definir el coeficiente de Manning. La topografía ya la tenemos en el background que se les va a entregar, pero el coeficiente de Manning lo estamos acotando porque este se tendría que definir en el mismo IRIC o también se puede hacer con GIS, con las herramientas GIS. Sin embargo, en este caso vamos a usar solamente IRIC. Para el caso del coeficiente de Manning, estamos viendo de que este va a variar según la rugosidad de la superficie y este va a depender del terreno en el cual nosotros nos vamos a encontrar. Pero en este caso, simplemente vamos a trabajar con lo que nos brinda IRIC. Luego también habíamos mencionado de que vamos a trabajar con caudales de retorno en este caso, para lo cual necesitamos los series de tiempo de descarga. Para este ejemplo teníamos intervalos de 900 segundos con una descarga inicial, ¿no? De 0 para que el programa vaya calentando. En los modelos hidrológicos, por ejemplo, estos necesitan aproximadamente un año del periodo para su correcto funcionamiento. Si estamos usando, por ejemplo, 19 años de estudio en un modelamiento hidrológico, tendríamos que quitarle el primer año para que ese año sea el de calentamiento, es decir, para que el programa empiece a darse cuenta de cuál es el comportamiento en sí que tiene que seguir. Y los otros 18 años ya lo usaríamos para la calibración y validación. Entonces en el modelo hidráulico pasa algo muy similar, ¿no? Necesitamos un periodo de calentamiento para que el programa busque adaptarse. Luego entonces lo que tenemos que hacer es cargar este caudal e ingresarlo, ¿no? Lo que vamos a hacer es ingresarlo. Ahora, esta vista que estamos viendo en este caso era de IRIC, pero
en una versión anterior, ¿no? Hace muy poco, en el mes de marzo nada más, en este mes de marzo, hace un par de semanas atrás, se acaba de actualizar IRIC, ¿no? Y por lo tanto, cuando nosotros definamos aquí, en este caso, el caudal de entrada, ya no se va a ver de esta manera, sino se va a ver solamente una línea. Luego lo que vamos a hacer es empezar a configurar las condiciones de cálculo, para lo cual vamos a definir, por ejemplo, ¿no? cuáles son las condiciones en la entrada y en la salida, la superficie inicial también cuál va a ser el tiempo en el cual se va a procesar, los intervalos y los pasos, y aquí condiciones generales, ¿no? en las cuales nosotros podemos modificar según nuestro proyecto. Todo esto lo vamos a ver de manera práctica. Ahora podemos empezar a ver, ¿no? cómo se va a ver nuestra topografía. Una vez creado el mallado y por ende seleccionado los atributos, nosotros podemos empezar a visualizar IRIC de la siguiente manera, donde podemos ver en distintos ejes nuestro terreno que hemos cargado. Luego los resultados los vemos de la siguiente manera. Tal como se puede ver, por ejemplo, en el RAS Mapper de ECRAS, aquí también vamos a ver una elevación máxima, una profundidad máxima, una elevación, una superficie de agua, vamos a ver velocidad, vamos a ver vectores, líneas de corriente, partículas. Todo esto nosotros lo podemos ver en IRIC. Y aquí tenemos una breve descripción, ¿no? de lo que significa cada uno. Aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no? las flechas, arrow, podemos ver las partículas, cómo se van distribuyendo, y por último aquí podemos ver las líneas de corriente. Podemos también, para mejorar los procesos, podemos crear mapas de inundación, mapas temáticos de inundación con herramientas GIS, y aquí simplemente lo que estamos viendo es una zona de inundación con su respectiva leyenda. También podemos obtener videos de la presentación. A ver, intentemos ver este video. Este video se genera en el mismo IRIC, es decir, no necesitaríamos de algo más para poder generar este video. Entonces estamos viendo cómo la zona viene a inundarse, ¿no? Bien, ahora sí, el taller consta de los siguientes pasos. Estos son todo el proceso que vamos a seguir a continuación. Lo primero que vamos a hacer es cargar los datos de la topografía. Luego, lo que vamos a hacer es introducir rugosidades al terreno. Vamos a definir el método de mallado, vamos a definir condiciones de contorno, me refiero a caudales, vamos a asignar atributos al proyecto, es decir, ¿no? Ya hemos cargado la malla, ya hemos introducido los caudales, pero esto se los tenemos que introducir al proyecto. Luego vamos a configurar la simulación. Esta parte se refiere a configurar los intervalos, los pasos de tiempo para hacer que mi proyecto converja. Y por último, procederemos a visualizar los resultados. Muy bien, entonces recuerden de que para recibir los materiales y también por si tienen alguna duda, pueden contactarse al correo consultas.sitma@gmail.com. Entonces aquellos que escriban un mensaje a este correo, lo que van a recibir es la data inicial con la cual van a poder replicar este taller, el sample data donde está la data que les menciono, el caso aplicativo que es la presentación que les estoy mostrando, el instalador de IRIC y el proyecto ya finalizado, el del taller. Bien, ahora sí, con todo esto, vayamos a la interfaz de IRIC. Entonces, esta interfaz que me está mostrando en este momento es cuando ya se está modelando, ¿no? Pero nosotros vamos a dirigirnos hacia archivo y hacia proyecto nuevo. Seleccionamos entonces proyecto nuevo. Vamos a empezar desde cero. Y en esta parte lo que me pide es que yo seleccione cuál va a ser el solucionador. Recordemos de que estábamos mencionando al inicio de que IRIC tiene múltiples solucionadores para distintos casos. En este taller
como vamos a hacer un modelamiento hidráulico relacionado a una inundación, vamos a usar el Nice 2D Flood. Por lo tanto, lo hemos elegido y le vamos a dar OK. Bien, entonces nos encontramos en la interfaz inicial de Airic. Tal como otros softwares, Airic me presenta aquí una interfaz, ¿no? Donde me presenta una barra en la cual al inicio tenemos archivo, donde tenemos propiedades muy parecidas a la de otros programas, ¿no? Donde podemos abrir, guardar proyecto, importar, exportar. Luego tenemos aquí importar. En esta parte es donde nosotros empezamos a cargar todos los archivos que nosotros hemos mencionado. Datos geográficos, tales como la elevación. Vamos a cargar datos hidráulicos. Vamos a crear las condiciones, en este caso de grilla, de cuadrícula, las condiciones de cálculo, los resultados, valores medidos y una imagen de fondo. Entonces, nosotros podemos optar por dos opciones: trabajar con importar o trabajar directamente con el navegador de objetos. En este navegador de objetos encontramos las principales funciones de importar. Entonces, se les recomienda de que para empezar se empiece trabajando con navegador de objetos. Luego de importar tenemos datos geográficos, ¿no? Es decir, una vez que nosotros ya hayamos cargado el caudal, hayamos cargado la topografía, podemos empezar a editarlo, ¿no? O podemos empezar a agregarle objetos georreferenciados en nuestro proyecto. Luego aquí en cuadrícula nosotros vamos a seleccionar los algoritmos de creación de las mallas. En otros programas hemos visto de que nosotros podemos definir una malla y, por ejemplo, podemos refinar la parte que nos interesa, que en este caso sería del cauce. En Airic también se puede hacer lo mismo, pero en este caso Airic nos da múltiples algoritmos para crear esta cuadrícula. Valores medidos lo vamos a ver en un momento. Condiciones de cálculo se refiere a los pasos de tiempo, a los intervalos y a las distintas otras configuraciones antes de empezar la simulación. En simulación, que lo encontramos también en este icono, lo que va a hacer es que una vez todo cargado, presionamos en correr e inmediatamente el programa empieza a procesar. Luego en resultados de cálculo, lo que vamos a ver es observar los distintos mapas, las distintas velocidades, las distintas partículas, elevaciones, profundidades que nosotros hayamos obtenido de la simulación. De este modo entonces hemos hecho una pequeña revisión de lo que es esta barra de herramientas. Bien, entonces ahora sí continuemos con el proceso. Lo primero que me decía entonces la presentación era que tenía que cargar datos topográficos, es decir, elevaciones. Entonces, intuitivamente nos dirigimos a elevación. En elevación lo que vamos a hacer es darle un clic derecho y podemos importar o podemos agregar. Si nosotros seleccionamos importar, significa que nosotros hemos generado la información de la elevación en algún otro programa. Entonces lo único que haría es traer esa información hacia Airic. Entonces, y si yo no tengo esa información, digamos, y lo que quiero es agregar, entonces lo puedo hacer directamente en Airic. Sin embargo, no es conveniente hacer eso, ¿no? Es mejor aprovechar los componentes, las fortalezas que tienen otros programas que me sirven para este procesamiento y más bien utilizar Airic con el poderoso solucionador que tiene, ¿no? Entonces en este caso vamos a poner importar y estamos en la carpeta inicial. Vamos a dirigirnos a Sample Data, N2F y vamos a seleccionar la topografía con la cual nosotros empezaremos. Y le damos en abrir. Ahora me está diciendo sobre el filtrado. Si yo le pongo un número 1, entonces lo que va a hacer es tomar eso como parámetro inicial y me va a mostrar todo lo que esté por encima de 1. Si es que yo le pongo 10, entonces lo que va a hacer es subir esa valla y mostrarme todo lo que sea a partir de 10. Con 1 y con 10 no me refiero a que son las elevaciones, sino se refiere a la cantidad de
filtros que le va a aplicar, ¿no? Si le pone 1, entonces va a ser un filtrado, digamos, bastante fino, ¿no? Vamos a ponerle entonces OK, y de este modo entonces se ha cargado las elevaciones. Estas elevaciones se están cargando como puntos, pero si yo deseo, dándole un clic derecho y en propiedades, nosotros podemos modificar esa presentación. Voy a poner, por ejemplo, que se muestre una superficie. Le damos en OK y la superficie se ve de ese modo. Lo que puedo hacer también es que, como está, digamos, muy oscuro, podemos colocar en transparente y ponerle en 50, por ejemplo, ¿no? Para que lo que se encuentre detrás se pueda notar. Entonces, el primer proceso era ese, cargar datos topográficos, y lo hemos cumplido. Ahora, para una mejor visualización, se recomienda colocar una imagen de fondo. Entonces aquí, en imágenes de fondo, vamos a darle un clic derecho y vamos a añadir una imagen. Esto no es obligatorio, esto no entra al proceso, esto no entra en la simulación, es simplemente para efectos de visualizarlo mejor. Ponemos entonces añadir imagen y de igual modo, ¿no? En Sample Data, N2F, y aquí está la imagen, ¿no? N2F. Y ya está, se ha cargado entonces la imagen. Pero inmediatamente notamos de que las proyecciones, la georreferenciación, el tamaño no es el mismo. Por lo tanto, vamos a entrar a la imagen con un clic derecho y vamos a entrar a propiedades, porque solamente lo vamos a ajustar. Entonces se encuentra en esta escala y se encuentra en esta rotación. Si yo le pongo un ángulo de rotación, lo único que va a hacer es rotar, ¿no? Un poco más, digamos, un par de grados a la izquierda, a la derecha, según lo que yo ponga. La escala viene a ser el tamaño, entonces nosotros podemos ir probando escalas, ¿no? Vamos a ponerle, por ejemplo, 20 y le ponemos en aplicar. Y vemos de que esta imagen tiene aquí un marco referencial. Entonces lo que yo tengo que buscar es de que esta elevación que yo he cargado se coloque, ¿no? En esta parte de aquí, en este marco referencial. Por lo tanto, vamos a colocarle, vamos a dejarlo en 20 y vamos a empezar a modificar aquí el X y el Y. Este X y Y me representa, ¿no? Cuánto se va a mover a la izquierda, a la derecha, eso es lo que me va a representar. Vamos a ponerle, por ejemplo, 9929 y aquí abajo pongámosle 36912 y le damos en OK. Vemos que se ha ajustado, pero aún la escala no es la adecuada. Vamos de nuevo a propiedades y vamos a ponerle, por ejemplo, 18. Aplicamos, vamos a ponerle un poco más grande, 25, le ponemos 23. Como mencioné, esto al final es solamente referencial, ¿no? Vamos a dejarlo entonces así. Lo dejamos así porque, como mencioné, la imagen no va a entrar a la simulación y tampoco va a afectar en los cálculos. Bien, entonces ya agregué la elevación y también he agregado la imagen de fondo de manera opcional. Veamos ahora lo que tengo que hacer. Ya cargamos los datos de topografía. Vamos a introducir las rugosidades al terreno. La parte de introducir las rugosidades al terreno, como mencioné, se puede hacer con, por ejemplo, herramientas GIS, pero también se puede hacer con IRIC. Sin embargo, IRIC, digamos, no es tan preciso en esta parte como si lo sería, por ejemplo, QGIS. Entonces lo que vamos a hacer es dirigirnos aquí a condiciones de rugosidad. Vamos a seleccionarlo. Y de igual modo, ¿no? Tenemos aquí importar y agregar. Si nosotros hemos hecho este procesamiento previo en otra herramienta, entonces simplemente pondríamos importar. Pero como vamos a trabajar en este ejemplo solamente con IRIC, vamos a dar en agregar. Y voy a agregar un polígono. Este polígono que yo voy a dibujar me dice de que tiene un valor de 0.03. Es decir, IRIC automáticamente está diciendo de que el polígono que yo dibuje tiene 0.03 de rugosidad. Entonces, para ejemplos prácticos, vamos a hacerlo en este caso y
se da 2 veces clic para terminar. Y me dice, esta va a ser la rugosidad. Vamos a ponerle que sí, le ponemos un OK. Entonces la rugosidad ya se ha agregado. Bien, entonces ya agregamos la rugosidad. Veamos cuál es el paso siguiente. Vamos a definir ahora el método de mallado. Vamos a dirigirnos entonces aquí a cuadrícula. Y en esta opción vamos a seleccionar el algoritmo para crear la cuadrícula. Entonces, ¿cuál es una ventaja que tiene IRIC? Que IRIC me muestra cuáles son las distintas formas en las cuales puede crear un mallado. En este caso el más común es el primero, donde lo que va a hacer es, como se menciona aquí en la descripción, definir en la línea polígona. Va a ser aquí, por ejemplo, aguas arriba, aguas abajo, y esa línea que yo voy a dibujar va a venir a ser el centro. Y a la derecha y a la izquierda se va formando los mallados. Ahora, si es que yo quiero, por ejemplo, uno refinado, podría dirigirme a la opción 5, que es la de crear cuadrícula de canal compuesto. En esta opción es donde yo puedo, digamos, mallar con un gran espacio las zonas que no me interesan y de una manera más refinada las partes del cauce, que son las que usualmente nos interesan. En este caso vamos con la primera opción y le damos en OK. Ahora lo que me está pidiendo es que yo pique sobre la pantalla para definir que sea, en este caso, aguas arriba. Entonces vamos a seleccionar este punto, upstream, y ahora definimos el downstream. Entonces, cuando yo defina esto, para la derecha y para la izquierda se va a empezar a generar el mallado. Yo voy a definir el mallado, sino que esta línea que yo estoy trazando me va a servir como eje central. Entonces vamos a decir que tengo un poco de curva en esta zona y doble clic para terminar. Muy bien, entonces aquí me dice, ¿no? Creación de cuadrícula. Esta línea del centro viene a ser la que yo he definido, la de upstream y downstream. Pero ¿qué más veo aquí en creación de cuadrícula? Estoy viendo de que esta anchura está representada por la letra W. Entonces vamos a definir en primer lugar esa anchura de W. Vamos a ponerle, por ejemplo, 4000. Y le vamos a dar en aplicar. Entonces lo que estamos viendo es que esta anchura de aquí, de izquierda a derecha, vale 4000 metros. Entonces estamos en un proyecto bastante grande. Esta malla o la anchura que yo elija, en realidad lo que tiene que hacer es toparse con toda la zona que a mí me va a interesar. Eso es lo que yo deseo. Entonces, como aquí no está tocando todo, vamos a ponerle 5000 y le damos en aplicar. Entonces vemos que el mallado está cubriendo más área, ¿no? Que es el área que me interesa. Otro detalle es que el mallado no puede pasar aquí la zona que nos interesa. Es decir, no puede pasar las elevaciones. Entonces luego lo vamos a configurar. Ok, entonces ya hemos definido el ancho, pero aquí aparte del ancho me da un NI, un NJ, un DI y un DJ. El DI y el DJ se calculan automáticamente y vienen a ser el tamaño de las celdas. Entonces si es que yo llego a medir estas celdas, una va a medir 1394 y la otra va a medir 500. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a realizar? Voy a modificar el NI y el NJ para que estos se calculen automáticamente. El NI viene a ser el largo del proyecto, el largo del mallado, y el NJ viene a ser, en este caso, también el ancho. Pero, a diferencia del W, el NJ lo que hace es contarme cuántas celdas van a haber en ese encabezado. Por ejemplo, ahorita está en 10 en 10, entonces vamos a contar. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces eso es lo que me indica este número de aquí. Entonces mientras más números yo coloque, quiere decir que el mallado se va a hacer más fino. Entonces en NI pongámosle por ejemplo 60 y en el NJ pongámosle 30. Y lo que estamos viendo es de que el mallado, aquí el DI y el DJ, es decir el tamaño de las celdas, también se ha configurado. Si ponemos aplicar, podemos ver cómo el mallado empieza a variar.
Si queremos un mallado más fino, entonces también lo podemos hacer. Sin embargo, tenemos que considerar de que mientras más grande sea el mallado, más rápido va a ser la simulación, pero los resultados van a ser menos exactos y van a obviar respuestas. Entonces, para esto se necesita un buen computador, una workstation, para poder procesar correctamente estos datos. Sin embargo, para este taller, que es un ejemplo aplicativo, vamos a dejarlo de esta manera y le damos en OK. Y aquí me dice, ¿no? ¿Quieres agregarle estos datos geográficos a las grillas? Las grillas en sí están en 2D, pero si es que yo le agrego la elevación, entonces esta grilla ya no va a ser 2D, sino en una perspectiva de ejes X, Y, Z va a tener una elevación. Le ponemos sí entonces. Ahora viene el otro detalle, ¿no? De que en este caso esta grilla se está saliendo de la parte de la topografía y eso no puede suceder, ¿no? Entonces vamos a modificarlo. Si nosotros nos acercamos aquí al gráfico, notamos de que la manito, si presiono el clic izquierdo, yo puedo empezar a mover esa grilla. Y eso es lo que voy a querer hacer en este momento, ¿no? La estoy alargando un poco para que cubra más área. Le ponemos sí. Y eso mismo quiero hacer con la parte de aguas arriba. Selecciono con clic izquierdo y lo voy a mover. Digamos que esté en este punto. Y le ponemos yes. Muy bien, entonces aproximadamente está tomando el área que a mí me interesa. Está tomando en este caso la confluencia y está terminando donde más o menos le he indicado. Bien, entonces hemos cumplido con el primero, el segundo y el tercer paso. Vayamos entonces ahora a definir las condiciones de contorno. Para ello, aquí también en el navegador de objetos, nos dirigimos a la opción de condiciones de contorno. En condiciones de contorno le damos un clic derecho y lo que vamos a hacer es añadir flujo de entrada. Nosotros también, como podemos ver, podemos añadir cajas de alcantarilla, portones, pompas, me dice aquí. Vamos a añadir, ¿no? Esto es porque está la versión en español. Vamos a seleccionar la primera opción de flujo de entrada. Como es el primer caudal, entonces vamos a llamarlo caudal 1. Vamos a, aquí en serie de tiempo de descarga, lo vamos a editar. Seleccionamos editar. Y ahora lo que vamos a hacer es, podemos agregar, si es que tuviéramos uno, es decir, si hubiéramos construido uno en IRIC, pero nosotros tenemos uno listo, ¿no? Que se había mostrado aquí, como QT1, QT2 y QT3. Entonces, importamos y seleccionamos ese caudal. Abrimos, vemos de que la gráfica del tiempo y la descarga se ve de esta manera y le damos en OK. Recordemos de que el tiempo está a pasos de 600 segundos y la descarga está en metros cúbicos entre segundos. Y le damos en OK. Y OK nuevamente. Entonces, ya hemos cargado el caudal, pero tenemos que ingresarlo en nuestra gráfica. Vamos entonces a acercarnos al dibujo. Nosotros, con la bolita del ratón, lo que vamos a hacer es acercarnos al proyecto. Y para movernos a la derecha vamos a apretar control y con el clic izquierdo lo presionamos para desplazarnos sobre nuestra área de trabajo. Entonces voy a acercarme un poco más. Para ingresar el caudal, este caudal está cargado, pero todavía no está colocado en mi proyecto. Entonces lo que tengo que hacer es seleccionar una cuadrícula por la que aproximadamente el caudal va a ingresar. Entonces, selecciono un clic izquierdo y construyo un cuadradito que contenga a una entrada. Es decir, tiene que contener a una de estas, unos lados de esta celda. A ver, no lo hemos seleccionado bien. Como ya hemos cubierto, digamos, esta línea que es la que a mí me interesa, vamos a darle un clic derecho y vamos a poner en asignar condición. Entonces estamos viendo de que se ha asignado el caudal número 1. Como se mencionó, esto se da en la versión actual de IRIC, pero anteriormente, para introducir estos caudales,
se visualizaban de esta manera, ¿no? Se graficaba de esta manera, pero podemos ya notar una pequeña diferencia con esta actualización. Bien, entonces le hemos ingresado un caudal. Vamos a ingresarle ahora los siguientes caudales. Condiciones de contorno. Regresamos a condición de contorno, clic derecho y nuevamente añadimos un flujo. Editamos, importamos y seleccionamos Qt2. Lo abrimos, vemos cómo se está comportando la gráfica y le damos en OK. Y ahora nuevamente vamos a seleccionar un lado de nuestro interés, ¿no? Donde aproximadamente el caudal ingresa. Ya lo hemos seleccionado, clic derecho y asignar condición. Y automáticamente está ahí el nombre de flujo nuevo. Vamos a configurarle el nombre para no confundirnos. Vamos a ponerle caudal-2 y OK. Vamos a ir nuevamente a condición de contorno, añadimos flujo de entrada, editamos y vamos a importar el caudal número 3. Vamos a cambiarle aquí caudal-3 y le damos en OK. Seleccionamos aproximadamente la línea que nos interesa, clic derecho y asignar condición. De este modo entonces lo que hemos realizado es introducirle los 3 caudales. Bien, ¿cuál es el procedimiento ahora a seguir? Ya le definimos las condiciones de contorno, ¿no? Que son los caudales. Y la parte de asignación de atributos al proyecto se fue haciendo progresivamente, ¿no? Cada vez que nosotros creábamos, por ejemplo, la elevación se la asignamos al mallado, los caudales también se los asignamos al mallado, entonces la parte de asignación de atributos al proyecto se fue realizando paulatinamente. En las versiones anteriores de Airic, esta parte de la asignación de atributos al proyecto se hacía al final. Una vez cargado todo, se le asignaban, ¿no?, esos atributos. En cambio ahora se hace progresivamente. Ahora lo que nos faltaría hacer es configurar, en este caso, nuestra simulación. Entonces vamos a dirigirnos a condición de cálculo y en configuración tenemos lo siguiente. Tenemos la primera opción, que es condiciones de límite de flujo de entrada-salida. Tenemos superficie inicial de agua, tiempo y otros. En condiciones de límite de flujo de entrada-salida, nosotros estamos trabajando con segundos. Se había mencionado de que el caudal era metros cúbicos entre segundo. Entonces, evidentemente, aquí tenemos que dejarlo como segundos. Ahora nosotros también estamos hablando de que un caudal va a ingresar. Entonces, en el J1 nosotros vamos a colocar flujo de entrada. Y por supuesto, para la salida va a ser un flujo de salida. La superficie de agua en aguas abajo, salida libre, y todo lo demás lo vamos a dejar por defecto. En superficie inicial de agua, nosotros estamos configurando con profundidad igual a 0. Esto se refiere a que, de por sí, aparte de salirme aquí, por ejemplo, el proceso de inundación, lo que va a pasar es que toda la zona, por ejemplo a la izquierda y a la derecha, se va a colocar de color azul, porque yo le estoy diciendo de que la profundidad 0 también la considere. Pero si yo pongo, por ejemplo, aquí que la profundidad sea a partir de 0.5, quiere decir de que la lámina de agua que sea menor a 0.5, que tenga una profundidad menor que 0.5, no va a ser mostrada, y solo va a ser mostrada la que sea mayor que ese 0.5. Entonces vamos a dejarlo en 0 para que se note cómo se ve. Aquí en el tiempo, el intervalo de tiempo de salida depende de nuestro caudal. Nuestro caudal, como está en intervalos de 600 segundos, por eso es que lo colocamos en 600. El paso de tiempo significa a cada qué momento va a realizar los cálculos para la convergencia. Entonces, en algunos proyectos que he realizado, por ejemplo, me botaba errores por justamente este paso de tiempo, ¿no? No se puede colocar aquí cualquier paso de tiempo. Por defecto nos dan 0.1. Sin embargo, también darle un número muy pequeño significa que va a demorar más en el procesamiento. Por lo tanto,
le voy a poner 0.02. El tiempo de salida lo vamos a dejar por defecto y el otro hora de empiezo también en 0. En otros me está mostrando cuál es el método de diferencial finito para los términos de advección. En este caso me presenta dos métodos y lo voy a seleccionar el método del SIP. Todo lo demás también para este taller lo vamos a dejar por defecto, guardamos y cerramos. Una vez hecho esto, una vez realizado todas estas configuraciones, lo que me tocaría hacer es correr la simulación. Entonces vamos a correr la simulación. Podemos hacerlo con control R o también podemos hacerlo con esta flechita, ¿no? Ponemos entonces correr y me dice: este proyecto, que es el que nosotros habíamos empezado inicialmente, ya tiene datos de resultados. Cuando ejecuta el solucionador, el resultado presente será descartado. Entonces lo que vamos a hacer es guardar este proyecto en nuestra carpeta de trabajo y vamos a llamarlo IRIC-S2 y lo guardamos. Entonces ahora sí vamos a poner correr y ahora sí le damos OK. Y automáticamente me dice, ¿no? Recordemos que debemos guardar el proyecto antes de empezar y ponemos sí. Y en esta parte entonces ha empezado IRIC a hacer los cálculos correspondientes. Me muestra el tiempo, me muestra el caudal ingresado, me muestra otras variables. En el tiempo lo que va a hacer es empezar a reconocer los intervalos. Nosotros estábamos trabajando con intervalos de 600, entonces lo que va a hacer es leer los caudales cada 600, 0, 600, 1200, 1800, así hasta terminar con el proceso. Nosotros en nuestra hoja que hemos cargado tenemos hasta el tiempo de 25.200 segundos. Aquí en Q2, por ejemplo, el tiempo tendría que ser el mismo, ¿no? 25.200, porque estamos analizando un mismo periodo. Y el Qt3 también, ¿no? 25.200. Entonces, este 1200, este tiempo, tendría que llegar hasta 25.200 para recién terminar con el proceso de simulación. Entonces recordemos que nosotros, en este caso, estamos trabajando con mallas de 60 por 30, o sea, son mallas bastante grandes. Las celdas son bastante grandes. Ahora imaginemos de que trabajemos con una malla más refinada, ¿no? De 1 por 1. Notamos de que el proceso tarda un poco, ¿no? Dependiendo del procesador de nuestra computadora. En este caso hemos puesto mallas grandes de 60 por 40 para que se pueda notar todo el proceso que se está realizando. Pero como notamos, este proceso tardaría un poco, ¿no? También depende de la cantidad de caudales que estamos ingresando. Bien, como el proceso entonces va a demorar, porque aquí me dice que está corriendo todavía y tiene que llegar hasta 25.200, vamos a abrir el primer proyecto, el que ya está corrido. Simplemente vamos a cerrar el solver. Y bueno, en realidad nos encontrábamos ya, ¿no? En el IRIC-S1, es decir, en el proyecto donde ya estaban los resultados. Cuando el proyecto termina, a ver, veamos, vamos a hacer esto de aquí. Vamos a abrir el proyecto. Esto de aquí lo hemos cerrado. Lo que quiero es abrir el proyecto S1. ¿Dónde están los resultados? Habíamos mencionado de que podíamos ver líneas de corriente, partículas, flechas. Entonces, una vez que el programa termine de ejecutar, se me van a activar estas opciones de aquí. Aquí en resultado de cálculo, todo esto se me activa. Y también se me activan estas opciones de 2D y las visualizaciones, ¿no? Y aquí también. Este viene a ser el mapa inicial en el que estábamos trabajando. Esta viene a ser la consola de cálculo, donde estaba ejecutándose todo el proceso. Y esta de aquí viene a ser en sí ya las soluciones. Entonces notamos que tenemos aquí, por ejemplo, todos los resultados que hemos obtenido. Tenemos aquí la profundidad máxima, la profundidad de elevación, la superficie del agua.
Tenemos aquí, por ejemplo, la velocidad, las flechas, las líneas de corriente, si le hemos puesto obstáculos también. Aquí en imágenes de fondo vamos a prender la imagen que habíamos cargado inicialmente, ¿no? Para que veamos sobre todo cómo el caudal va a ir ingresando y se va a desarrollar a lo largo de este proyecto. Entonces vamos a aprender uno de los primeros resultados, profundidad máxima. Entonces aquí viene lo que se había mencionado hace un momento. Este color azul viene porque en profundidad nosotros le pusimos 0, o sea que si no hay profundidad igual lo considere, por eso es que lo ha pintado de color azul. Sin embargo nosotros podemos modificarlo todavía para que solamente el flujo pueda notarse, ¿no? Ahora, este es el resultado final, pero nosotros podemos aquí colocar la animación para que me muestre cómo se desarrolla el caudal a lo largo de, en este caso, de nuestro proyecto, ¿no? Dándole aquí en esta opción podemos configurar la velocidad a la cual el proceso se va a mostrar, ¿no? Ponemos en OK y le damos aquí en Play. Y entonces notamos cómo aquí, por ejemplo, la profundidad máxima va desarrollándose. Ha ido bastante rápido porque el intervalo es de 0.2, ¿no? Si le ponemos 0.5 y volvemos a correrlo, entonces se nota cómo esto empieza a correr más lento, ¿no? Y también aquí cómo el flujo empieza a desarrollarse, cómo empieza a converger también. Eso es con respecto a la profundidad máxima. También tenemos el mapa de la profundidad, que en realidad es muy parecido. Vamos a configurarlo y lo corremos, ¿no? Vemos aquí la escala en la cual observamos cómo se desarrolla. Podemos ver la elevación. En este caso no se modifica nada porque la elevación se refiere a la elevación del terreno, ¿no? Aquí tenemos también la superficie, donde también no va a modificarse nada. Tenemos la velocidad, cómo es que va a variar la velocidad. Las zonas rojas son las zonas en las cuales se va a generar mayor velocidad. Y aquí lo interesante es ver, por ejemplo, cómo en estas curvas empieza a aumentar la velocidad, ¿no? También tenemos este resultado y todos podemos visualizarlo de esta manera. Y notamos, ¿no?, de que en estas zonas aparentemente se estaría causando una inundación. Sin embargo, recordemos de que nosotros hemos trabajado con mallas de 60×30, por lo tanto los cálculos, por supuesto, no van a ser nada exactos, ¿no? Pero para un ejemplo aplicativo de este taller sirve bastante. Luego también podemos ver, por ejemplo, aquí las flechas. Voy a prender aquí la velocidad, la profundidad, y veamos cómo las flechas vienen a desarrollarse, ¿no? Estamos notando cuál es la dirección del flujo. El tamaño de estas flechas también la podemos configurar entrando a sus atributos, y de esta manera dentro lo podemos empezar a modificar. También podemos ver aquí más ejemplos, en este caso de líneas de corriente. Aquí estamos viendo las líneas de corriente, cómo se desarrollan las líneas de corriente. Podemos ver las partículas, cómo es que se van a desarrollar las partículas. Detalles que también podemos ver nosotros en ECRAS, por ejemplo. Y aquí también me parece, ¿no?, atributos de celda me menciona. En IRIC, si bien es cierto, podemos colocar obstáculos que representen, por ejemplo, objetos como, digamos, edificios y de tal. Pero, digamos, no es tan fácil modificar el terreno como sí lo es, por ejemplo, en Iber. En Iber nosotros podemos modificar el terreno inicial y, por ejemplo, colocarle una bocatoma, ¿no? Una bocatoma, una toma. Es más fácil de manejar. En cambio, en IRIC no podemos hacer eso directamente. Pero lo que sí podemos hacer para ejemplos, para casos de ejemplo, es agregar obstáculos para que simulen, ¿no?, de repente un edificio, una vivienda. Aquí en la parte de obstáculo le daríamos un clic derecho y agregaríamos un grupo de polígonos, ¿no? Y aquí dibujaríamos, por ejemplo, que en esta zona hay un tremendo edificio, ¿no? Entonces lo que va a hacer es que cuando el flujo pase, digamos, no toque esta estructura, ¿no?
Es decir, va a chocar, pero se va a ir por otro lado, porque no va a poder pasar, porque el nombre lo dice, es un obstáculo. Entonces, de esta manera hemos corrido un primer ejemplo en lo que es IRIC. Hemos mostrado cómo cargar la data. Hemos seguido todo este proceso, ¿no? Hemos cargado los datos de topografía, hemos introducido rugosidades al terreno solo con IRIC, lo podemos hacer con herramienta GIS. Hemos definido el método de mallado, el primer método. Definimos las condiciones de contorno, que son los caudales. Asignamos atributos al proyecto paulatinamente. Configuramos la simulación y por último visualizamos los resultados. Entonces se les invita a escribir al correo adjunto a consultas.sigma@gmail para que puedan recibir la data con la cual se ha empezado a trabajar, que es la data en este caso de la topografía, del caudal, de la imagen, para que también cuenten con la presentación, con el instalador de IRIC y también con el proyecto terminado, ¿no? Para que ustedes lo repliquen y comparen, ¿no? Por último, también se les invita a que ingresen a la página de sigma.edu.p para que puedan ver todas las novedades, todas las promociones con las que cuenta Sigma Capacitaciones. También pueden ver la gran gama de cursos con las que cuenta Sigma Capacitaciones. Pueden llevar, por ejemplo, un curso de ECRAS, un curso de IBER y fácilmente hacer una comparación entre ECRAS, IBER y IRIC, y ese sería fácilmente un tema de tesis, un tema de investigación en alguna zona determinada, ¿no? Sigma cuenta con bastantes cursos de muchas áreas en la parte de la ingeniería hidráulica. Cuenta también con diplomados. Y también no olviden seguir las páginas de Facebook de Sigma Capacitaciones y de Sigma Ingenieros, donde se estarán subiendo paulatinamente talleres como los que hemos desarrollado en este momento, y también estarán al tanto de todas las novedades, promociones y cursos nuevos como el curso de IRIC que se les está presentando. Muy bien, entonces eso sería todo por el taller de hoy. Y recuerden de que para recibir los materiales tienen que escribir un correo a consultas.sigma@gmail.com. Entonces, sin más que decirle, muchas gracias por la atención prestada.